nosotros tenemos dos dominios de responsabilidad. De una parte tenemos atingentes a la familia, de una parte lo que se llama responsabilidad endofamiliar, es decir, son las relaciones que hemos tratado a lo largo de esta tarde en líneas generales, que son las responsabilidades de un miembro de la familia para con otro miembro de la familia en función de un daño generado, y son las que normalmente más preguntas suscitan porque es la responsabilidad que más nos sorprende de alguna manera. Hasta ahora el sistema de derecho de familia tenía un sistema de sanciones que era interno y que era propio y especial del derecho de familia. Crecientemente el derecho de familia se hace permeable al derecho común, curiosamente al mismo tiempo que las sanciones internas del derecho de familia se desvanecen, el sistema sancionatorio interno del derecho de familia se desvanece porque el divorcio sin culpa, porque aparecen otras conductas que no parecen relevantes al Estado, no parece al Estado relevante establecer alguna punición por alguna conducta interna. La institución familiar parece ser que en el marco del pluralismo no debería imponer sanciones por el incumplimiento de determinados deberes que hoy están enunciados, pero de todas maneras, curiosamente al mismo tiempo reaparece la pregunta sobre la regulación de la familia por el derecho común, es decir, por el derecho de daños, por el derecho civil. Eso es la familia, la responsabilidad en el marco de las relaciones intrafamiliares. También podríamos preguntarnos sobre otro ámbito de responsabilidad, que es la responsabilidad respecto de terceros con los miembros de la familia porque alguna conducta de un tercero afecta a la familia, o la responsabilidad de la familia respecto de terceros por la conducta de alguno de sus miembros, que son dos preguntas que se pueden plantear. La segunda es el caso de la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, por ejemplo. La primera de las que dije sería el caso de, tenemos muchos casos en Italia muy bien ejemplificados, pero también los hay en Argentina, el caso del médico que, por ejemplo, interviene de manera errónea en una operación sobre la potestad genitorial de la mujer, sobre la potestad de engendrar de la mujer, es decir, opera, por ejemplo, el útero de la mujer por una endometriosis o lo que sea, y termina, digamos, evitándole o quitándole la facultad reproductiva. Es decir, porque no sé, por alguna razón le termina hablando el útero o hay alguna cuestión de este tipo, y entonces la mujer queda imposibilitada de engendrar. Entonces de repente se plantea una cuestión que no solamente afecta a la mujer, sino que afecta a todo el sistema familiar, y en consecuencia la responsabilidad del tercero que viene a responder en esta hipótesis no responde solamente porque la mujer le hizo porque es un daño de responsabilidad médica con la mujer, sino que es un tercero que alteró la dinámica de las relaciones familiares, y como tal los otros miembros de las relaciones de familia, en tanto que vinculados familiarmente a esta mujer, tendrían la potestad de reclamar. Pero lo que yo me pregunto es todavía un paso más lejos, ¿no es cierto? Es decir, un paso más lejos. En realidad, en el ámbito de la responsabilidad extrafamiliar, o nosotros hablamos de la responsabilidad endofamiliar, de la responsabilidad extrafamiliar, nosotros podríamos también incluir lo que se trató sobre el wrongful life, wrongful birth, que nosotros vinculamos con una dinámica familiar que se ve afectada por el nacimiento del hijo con discapacidad. Ahora, ¿cabría pensar una responsabilidad extrafamiliar en donde a quien demandemos sea el Estado por una intervención errónea en la familia? Y más puntualmente, ¿cabría demandar a los jueces por una intervención errónea en la familia? Esa era la pregunta que yo me quería plantear. El punto de partida o el fundamento supranacional que estaría detrás de esto sería probablemente el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de un derecho a la indemnización. Dice: toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Más claro, imposible, imposible. Palmario. Y luego tenemos todas las normas que en el sistema interamericano protegen a la familia, por mencionar solamente una que es especialmente sorprendente, que es la obligación del Estado de promover políticas públicas que sostengan la estabilidad de la familia. Sorprendente, protocolo de San Salvador, también derecho supranacional aplicable a la Argentina, pero en general el artículo 17 de la Convención, protección de la familia, que es una obligación de la sociedad y del Estado. Protección de la niñez, protección de los ancianos, también el protocolo de San Salvador, es decir, una cantidad de normas que a nosotros nos darían un fundamento supranacional, además de las normas de derecho interno. Sobre la base de del contexto de este derecho internacional, nosotros sabemos que tenemos, por un lado, dos tipos de responsabilidad que podrían derivar de esto. De una parte, la responsabilidad del Estado por el accionar de sus funcionarios. Es decir, el Estado responde por cada uno de sus funcionarios, también los que están en el Poder Judicial.
Y podríamos preguntarnos a los legisladores cuando hacen esas leyes que nos queremos arrancar los pelos uno a uno, ¿no? Y ahí tenemos, sí, la doctrina que se mencionó hoy, que es la doctrina de las fallas en servicio. Es decir, el Estado, que se llama la doctrina Ferrocarril Oeste, por un fallo que sentó esta doctrina en la Corte, la doctrina Ferrocarril Oeste, fallas en el servicio del Estado, ¿no? Omisiones en el servicio, fallas en el servicio, y en ese caso se trataría de una responsabilidad de naturaleza objetiva. Necesitaríamos obligatoriamente dos cuestiones. Por un lado, que la función recursiva del proceso se haya agotado, es decir, que hayamos llegado a la última sentencia posible, y además que eventualmente se haya establecido y después, por supuesto, establecer todos los requisitos que son propios para la procedencia de la acción dañosa, es decir, factor de atribución, que en este caso sería objetiva, pero también nexo de causalidad, daño, etcétera. Ese sería uno de los elementos. Ese es un elemento que no es tan difícil de hacer procedente en la medida en que el Estado siempre termina respondiendo. Nos paga poco, nos paga mal, nos paga tarde, pero en última instancia yo podría demandar al Estado porque un juez tomó una decisión que es errónea. Por ejemplo, le atribuyó la paternidad de un niño a una persona que no es el padre y mantuvo sus sentencias al final, y entonces el padre se encontró en una situación en la cual, o por ejemplo, falló haciendo lugar digamos, privando de la responsabilidad parental o impidiendo el contacto con uno de los padres por una falsa denuncia de abuso, supongamos, muy típico, falsa denuncia de abuso, y hablamos falsa o abuso de la violencia, falsa denuncia de abuso, o síndrome de alienación parental, se impidió el contacto durante muchos años. El accionar de los jueces colaboró en esta situación y como consecuencia se produjo un daño a las relaciones de familia que deviene de un accionar dañoso por parte de agentes del Estado, entonces yo le reclamo al Estado. Bueno, eso sería una de las acciones que pueden prosperar. La otra es mucho más difícil y tiene sus bemoles, que es la responsabilidad personal del juez. Y la responsabilidad del juez implica una serie de factores particulares que ya han sido de alguna manera desarrolladas por la doctrina, y ahí hay sobre todo dos posiciones que son enormemente, digamos, completamente divergentes. De una parte está la posición de Borda, Llambías, Andrada, Sagarna y Sagüez, que sostienen que debería previamente removerse al juez, porque si no responde el Estado por el accionar de sus funcionarios, y la posición de Aida, Kemelmacher, de Carlucci, de Jorge Mossetti Iturraspe, hoy también mencionado, que sostienen la posición contraria, sostienen en realidad que no sería necesaria la remoción del juez, porque en realidad los factores que llevan a la remoción del juez a lo mejor no son los mismos por los cuales, o sea, serían factores que a lo mejor son completamente diversos de la responsabilidad del juez por su conducta particular, y en algunos casos no sería susceptible de trasvasar la responsabilidad personal del juez en su accionar al Estado, que no tiene, que digamos, no preveía esa conducta en el marco de la cantidad de funciones que ese juez tenía que ejercer. Sagüez responde y dice, bueno, no, en realidad a mí me parece que en esa hipótesis la responsabilidad sería igual del Estado por sus agentes y el Estado tendría una acción de regreso contra el juez, ¿se entiende? Pero Aida Kemelmacher sostiene esto, Mossetti Iturraspe sostiene esto, y ha habido ya algún fallo que ha sostenido esta posición, también avalándola, que es el fallo Tordelli, que ustedes después pueden buscar. A grandes rasgos, ¿cuáles serían las notas distintivas de la responsabilidad personal del juez? ¿Cuáles serían los requisitos? Primero, la impugnación efectiva de la sentencia y el agotamiento de las vías recursivas idóneas para deshacer el daño. Es decir, tengo que haber agotado las instancias recursivas. Respecto a la remoción del juez, ya les dije, hay dos posiciones completamente encontradas. Un fallo, digamos, hizo lugar a la responsabilidad del juez. Y en tercer lugar, deberían acreditarse todos los requisitos de la responsabilidad, y en este sentido el factor de atribución ya no sería objetivo, sino que sería subjetivo. Es decir, yo debería además acreditar que hubo un factor por el cual yo puedo imputar al juez de una conducta gravemente negligente, de una conducta dolosa, y en este sentido se habla generalmente de, la mayoría de la doctrina se inclina a admitirlo solamente en el caso del dolo o la negligencia inexcusable, ¿no? El nexo causal, por otra parte, del daño que reciben las relaciones de familia con el hecho generador, vale decir, los fallos del juez, tiene que estar claramente establecido. Entonces,
por ejemplo, la doctrina González-Bellini solo puede responsabilizarse al Estado respecto de la responsabilidad del Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño se ha declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social, la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra un pronunciamiento firme. Y respecto del otro caso, ¿no? Del caso de la responsabilidad del juez, tenemos, por ejemplo, la hipótesis de la Constitución de la provincia de Córdoba. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia tiene competencia para conocer y resolver originaria y exclusivamente en pleno de las acciones por responsabilidad civil promovida contra los magistrados y funcionarios del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones sin necesidad de remoción previa. O sea, lo deja clarísimo, no deja ninguna duda, y queda entonces bien establecida esta posición. Para terminar, entonces, ¿cuáles son los problemas que plantearía esta situación? Y ya con eso cerramos. Los problemas, y estuve bastante rapidita, los problemas que plantearía esta acción son, de un lado, el problema de la independencia del Poder Judicial y la posibilidad de que en realidad estableciéramos una suerte de procedimiento ad hoc de remoción de los jueces. Es decir, que en realidad, como ahora hacemos, le voy a hacer juicio político, en lugar de hacerle juicio político, le hago una demanda de daños y perjuicios, ¿no es cierto? Y que en realidad eso sea una manera de extorsión que nosotros tengamos por vía de fallos, ¿no es cierto? Después, el otro tema son las acciones vengativas, que también las conocemos sobradamente, sobre todo cuando se demanda algún político, alguna cosa así. Y por último, el funcionario, y digamos la relación que queda como rota entre el vínculo que existe y la dependencia que existe entre el juez y el Estado, ¿no es cierto? El juez aparecería con una consistencia completamente novedosa, que no sé si es la que pertenece al derecho argentino. Y luego también la pregunta es que cuán excepcionales deben ser estas acciones. Es decir, ¿debemos tener un criterio de una excepcionalidad elevada o debemos admitirlas en líneas generales? Cuando el bien protegido es muy esencial o es muy importante, qué criterios, etcétera, etcétera. Hasta ahora no he visto, de lo que yo relevé del derecho argentino, acciones que permitan pensar la responsabilidad de los jueces por acciones dañosas respecto de las relaciones de familia. Pero no me sorprendería que el día de mañana las hubiera. De hecho, es lo que nos refleja, lo que nos transmite, y yo no puedo transmitirles hoy, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que frecuentemente, demasiado frecuentemente, ha sancionado a los estados por haber dañado la vida privada y familiar o por haber dañado el deber, la familia frente al deber de protección que el Estado tenía de esa familia. Entonces, si la Corte Interamericana lo hace, si la Corte Interamericana condena a los estados por haber dañado a la familia, me parece que nosotros podríamos reclamar internamente una acción contra el Estado por acciones disruptivas en materia de las relaciones de familia y de la misma manera, tal vez, y analizando un poquito mejor, es decir, avanzando en este análisis, tal vez también a los jueces. Día mañana legisladores.